Introducción. Pasando el Rubicón. ¿Dónde está Lío? Lo preguntaban en el aula de su escuela de enseñanza media número 436 Juan Mantovani, cerca de la casa de los Messi en Las Heras, al sur de la ciudad de Rosario. Se había perdido una semana de clases y, de chaval, uno casi nunca deja de ir a la escuela a no ser que esté enfermo. Quedó un pupitre vacío y, a la hora del recreo, cuando alguien sacó una pelota, los partidillos fueron todavía más confusos. No hay un campo de fútbol en el Juan Mantovani y sobra gente para tan poco patio. Leo era el que cogía el balón y el resto le seguía como una manada obediente. Sin él, se instalaba el caos y se daban muchas más patadas al aire. Pero hacía días que no se lo veía. ¿Qué le pasaba? Solo la directora del centro conocía el porqué de su ausencia. Era el último trimestre antes de fin de curso, que en Argentina llega en diciembre, y había examen por esas fechas. Leo no pudo asistir. Se pidió a la profesora que se le hiciera otro día, que le diera trabajos mientras estaba fuera. No hubo caso. ¿Ha venido Lío hoy? Sus compañeros del equipo juvenil de Newell's Old Boys, también conocido como Newell's, tenían la misma duda. Se había perdido varios entrenamientos en los campos de las Malvinas y no estuvo tampoco para el partido del fin de semana. Hepatitis, dijo alguien de la institución. Tiene hepatitis. Ah, será eso. Nadie tenía claro en qué consistía la enfermedad, pero sonaba tremendo. Algo que, si lo coges, seguro que no te deja jugar al fútbol. Sí, el maestro tiene hepatitis. Eso será. El maestro. Messi a veces también era el piqui en la escuela, pero en el equipo de fútbol lo habían bautizado el maestro. Casi nadie tiene nombre y apellidos en el fútbol argentino. Estaba el Clarquén, el Gallego, el Positos, el Galgo, el Coreano, el Peinado, y así consta en la lista oficial de la plantilla. Nombre, fecha de nacimiento, altura, mote, el Laucha, el Betún, el cortocircuito. ¿Dónde andará Lío? Adrián Coria era el entrenador de aquel grupo tan dispar, su primer preparador de equipo de 11 y también desconocía su paradero. Es raro, en septiembre y desaparece. Y además de raro, resultaba un problema, costaba más ganar sin Lionel. Aquí que Domínguez, su anterior entrenador en las inferiores de Newell's, lo llamó alguno para preguntárselo. Ni idea, no sé dónde está, pero suponía que algo debía estar tramándose. Era un crío que siempre cumplía, pero cuando fue a probar con el River un año y pico antes, tampoco nadie avisó de nada. ¿Se lo habrá llevado el River finalmente? Dicen que tiene hepatitis. Había acabado el mercado de traspasos de verano en Europa y los Messi habían recibido una llamada. Venid ya, traeros el chiquito. Tanto tiempo esperando y de repente les vinieron con prisas. Tuvieron solamente una semana para hacer los preparativos y a viajar lejos, bien lejos. A Newell's no se le pidió permiso. Ni un solo entrenador, coordinador o jugador en el club sabía lo que se avecinaba. Ni Leo ni su padre Jorge, siempre pendiente de la carrera de su hijo, quisieron avisar a nadie. No costó morderse la lengua. Los dos son discretos, igualmente reservados, hechos con el mismo molde para tantas cosas. Por esas fechas, como apoderado por una premonición, el diario rosarino La Capital dedicó casi una página entera al chaval, la primera en la prensa argentina. Era el 3 de septiembre de 2000. Un leprosito que se las trae, el titular, y a un lado, un Leo sonriente con la cabeza ladeada y camiseta del Newell's Old Boys. Era el suplemento dedicado a la información rojinegra, y el texto se iniciaba así. Lionel Messi es jugador de la 10ª división y el enganche del equipo. Como chico,
no solo es una de las promesas de la cantera leprosa, sino que tiene un futuro enorme porque, a pesar de su estatura, él se las arregla para pasar a 1, 2, gambetear, hacer goles, pero por sobre todas las cosas se divierte con la redonda y hoy se presenta en sociedad. Gambetear, enganche, las palabras, los conceptos, todo muy argentino, muy potrero. En el artículo, Leo contaba otras cosas. Decía que siempre sería leproso, ferviente seguidor del Newell's. El club rosarino lo era todo en su vida. Había quedado campeón de la 10ª división con su grupo y eso era un orgullo. Y con la voz queda y la cabeza gacha, costó sacar la foto del chico sonriente. Compartió con el periodista algunos de sus sueños. Quería ser profesor de educación física y jugar en primera, claro. Y al llegar la selección argentina juvenil quedaba lejos, pero sí, claro, llegar a la selección, un sueño. Le gustaba el pollo. Su libro favorito, la Biblia. El primero que se le vino a la cabeza. No es de leer libros. Si no fuera futbolista y tuviera que escoger otro deporte, ¿hace falta contestar esa? No sé, el balonmano igual. Pero sí, se veía de preparador de educación física. Era la única asignatura del colegio que disfrutaba. Igual podría ser profesor de eso. Leo no fue portada de aquel número 97 del suplemento. Eso quedó para Claudio París, del primer equipo, que había decidido hace unos días seguir en el club. Ese artículo, fotocopiado en blanco y negro, cruzó por fax el Atlántico. Se habló del mismo durante las 3 horas que se tarda en llegar desde Rosario hasta el aeropuerto de Ezeiza, en Buenos Aires. Un paseo aburrido, adornado con valles anónimos y señales de tráfico que alejaban a Jorge y a su hijo Leo, acompañados de un amigo de casa, y en él miraba sin ver a través de la ventana del coche en el asiento de atrás. Era el domingo 17 de septiembre de 2000. De Ezeiza marcharon, solo con el conocimiento de los más allegados y de la directora del colegio, a Barcelona. Tenían por delante 24 horas de viaje. El primer viaje fue bueno, porque era una experiencia completamente nueva. Yo nunca había subido un avión, nunca había hecho un viaje tan largo y lo disfruté todo, hasta que el avión se empezó a mover un poco. Leo Messi, revista Barça. Qué traviesa en la memoria. El vuelo no fue bueno en realidad. Estuvo lleno de turbulencias. A la hora de la primera comida, el avión se movía y Leo dejó de comer y se puso a dormir estirado en 3 asientos, con pantalones cortos, mostrando las piernas menudas y delgadas. Tenía náuseas. Se le revolvió el estómago. Durmió a ratos, pero se encontraba mal. Años después, y a menudo, iba a sentir la misma náusea antes de saltar al campo. Alguna vez se preguntó si la sensación de vómito de aquel viaje fue, en realidad, causada por la turbulencia. El grupo llegó a Barcelona al mediodía del lunes 18 de septiembre, 7 meses después de grabar un video casero que demostraba, a ojos de unos, que era el nuevo Maradona y de otros, ojos más cercanos, que era un talento natural que podía convertirse en futbolista si todo salía bien. El video, qué gran idea fue aquel video. A Messi le habían acercado a casa 1 kilo de naranjas y unas pelotas de tenis. Le pidieron que practicara con ellas una semana. Justo a las 7 días se grabó la cinta de VHS en la que daba 113 toques a una naranja. La de tenis se mostró más dócil, 140 jueguitos, como se dice en Argentina. También había por ahí una pelota de ping-pong. Dale, Lío, le dio. 29 veces seguidas. Inténtalo, a ver si llegas a 3. 8 años después, Mastercard hizo un anuncio publicitario con aquellas imágenes.
están en YouTube. Aquel Leo crío partía con una ventaja sobre el resto de nosotros. Estaba todo el día con la pelota, todo el santo día. Entre partidos, durante el partido en casa, en el patio del colegio, dormía con el balón. Desde que en febrero se grabara aquel video, los Messi se preguntaban: ¿cuándo nos vamos? ¿Dónde nos vamos? ¿Nos vamos? Se convirtió en un comentario diario, en una cuestión recurrente de respuesta inquietante e ilusionante. Ese video, acompañado de algún otro con regates y eslalones de Leo en el campo de Malvinas con la camiseta del Newell's, había llegado al despacho de Josep María Minguella, un conocido representante de jugadores con mucha entrada en el Barcelona y socio del club catalán. No lo tuvo muy claro al principio. La edad y el origen distante del chaval le hicieron dudar. No sería el único. Sin embargo, acabó convencido meses después, tras la insistencia de algunos de sus colaboradores, y utilizó toda su influencia para que el Barça le realizara una prueba al niño, justo antes de que el Real Madrid diera un paso adelante e intentara su fichaje. Desde la oficina de Minguella se llamó a Argentina para que los Messi cogieran sus cosas y llegaran a Barcelona cuanto antes. Venid ya, traeros al chiquito. Leo acabó por coger su primer avión y saltó al océano por primera vez. Dice la canción de David Salisbury, el rey de Roma, que cuando uno vive en el West End de Derby, un barrio muy modesto de la ciudad inglesa, los sueños no se cumplen. Ya lo sé, reconoce uno que intenta rebelarse contra el destino. Pero un hombre puede arrastrarse o puede aprender a volar. Y si vives por estos lares, uno apenas puede despegarse del suelo. En Rosario, en el año 2000, costaba más que nunca aprender a volar. El Newell's rechazó la posibilidad de ayudar a los Messi, que necesitaban un presupuesto considerable para pagar unas inyecciones que servían para reemplazar la hormona del crecimiento que el cuerpo de Leo no producía. Si lo hubieran costeado, Leo nunca se hubiese marchado de Argentina, o al menos no tan pronto. El River Plate, tras realizar una prueba con 11 años, tampoco quiso negociar un posible traspaso con el Newell's. Y el país se desmoronaba. La puerta de salida daba al exilio. Sin embargo, nadie conocía a nadie que hubiera cruzado el charco tan joven en busca de fortuna futbolística. Ni se salía a los 13 años de Argentina, ni era común que se ficharan en Europa jugadores de esa edad y procedencia. Nadie había tenido tampoco la oportunidad tan temprano. Nadie sospechó lo que estaba pasando con el maestro. Parece que Leo tiene hepatitis. Ah, sí, será eso. En Barcelona, a Minguella le había llegado la información de que, si el Barcelona se encargaba del caro tratamiento para el crecimiento y su padre obtenía un trabajo, regularizando así el traspaso internacional del crío, Leo se venía. Existieron llamadas al Real Madrid y al Atlético de Madrid, pero no se concretó nada. De todos modos, si muestran interés, mejor el Barça. Pensaron tanto los más allegados como los que trabajaban para que Leo Messi llegara a Europa. Josep María Minguella, la mayoría de quienes nos dedicábamos a esto no estábamos negociando ni tratando con jugadores tan jóvenes. Por ejemplo, yo entré en contacto con Pep Guardiola o él conmigo, cuando éste tenía 20 años, en el momento en que pasó al primer equipo. Toda esta mecánica que hay ahora de jugadores de 12, 13 o 14 años antes no existía. Así que, cuando nuestros contactos en Argentina nos hablaron de un chaval que era diferente y no sé qué, mi primera reacción fue casi la de pensar: bueno, ¿y qué haremos ahora con el chaval de esta edad? Yo, de entrada, dudo de este tipo de cosas, pero insistieron tanto que lo tomé algo más serio. Al final me hicieron llegar un video.
Es en el que se lo ve con una pelota en los pies y, casi desde la portería contraria, se regatea a 1000 y marca. Y, sí, me pareció que era algo distinto. Al cabo de unos meses lo hablé con el presidente Joan Gaspar, con Anton Parera, director deportivo del club, y con Charlie, director técnico y asesor del presidente. Charlie Resach. Un día, jugando al tenis, Minguela me contó que había un tío que era un fenómeno, algo parecido a Maradona. Pero como eso lo había oído tantas veces, luego me dijo que estaba en Argentina. Yo pensé, un chico de 18 o 19 años, y me dijo que tenía 12, y exclamé, ¿tú estás loco o qué? ¿Tú te crees que yo me voy a poner ahora? En fin, Joaquín Rifé. Yo era el director del fútbol base del Barça, y el niño vino a mí. Carles Resach era el jefe deportivo del Barça, más centrado obviamente en el primer equipo. Lo que ocurre es que Charlie es bastante amigo de Josep María Minguella, que fue quien introdujo al chico en el Barça. Charlie Resach. Aquí hay un funcionamiento. Si a mí me dicen que hay un tío en Zaragoza que es un fenómeno, yo pregunto quién es, dónde juega y dónde tengo que ir a verlo, y envío a 2 o 3 personas para que lo estudien. A continuación, si uno me dice que sí y el otro que no, entonces ya voy yo, y después decido sí o no, desempato. Luego hay que buscarle un lugar en el equipo y una serie de cosas. Hay otra posibilidad. Sí, por ejemplo, mañana un ex jugador del Barça, pongamos Rivaldo, me cuenta, oye, hay un chaval de 12 o 13 años en Brasil que es un prodigio, yo, automáticamente, solo porque me lo explica Rivaldo, lo tengo en cuenta. Si me lo comenta otra persona, lo pongo en cuarentena. Pero si me piden que vaya a verlo, respondo, no, hagámoslo al revés. Si es tan pequeño y viene de tan lejos, envíamelo aquí. Lo tenemos 15 días, que lo vean los técnicos del fútbol base con tranquilidad. Y aunque los primeros días puede estar un poco nervioso, lo superará. Imagina que nos vamos a Argentina o donde sea y el chabón se pone malo o no puede jugar o lo que sea. En ocasiones, el protocolo te lo saltás un poco a la torera, ¿me entiendes? Porque, a veces, si el que te pone sobre aviso es de confianza, piensas, si este tío me dice que es muy bueno, tiene que ser muy bueno. Pero, ojo, tenía que ser requete bueno para saltarnos todas las reglas. Josep María Minguella. Los padres y el chico iban a salir de Argentina de todos modos. Si no podrían quedarse en Barcelona, tenían pensado probar en otros clubes. Le dije a Charlie que estaba siguiendo un tratamiento médico y que no se lo pagaban en su país, que el Barcelona debía hacerse cargo de ello. Charlie Resach. Así que me dice Minguella, del que me fío mucho, hay un tío que me han dicho que es un fenómeno. ¿Y cómo lo hacemos? Y así, sin prisa, van pasando los meses desde aquellos videos de los jueguitos y las gambetas que llegaron a manos de Minguella. Meses de incertidumbre para los Messi que preguntaban qué había pasado con aquella cinta, aquel interés, aquellos contactos, qué debían decirle a Leo. Charlie Resach. Así que le expliqué que para ir a ver un crío de 12 años no iba a irme tan lejos. Si hubiese sido mayor, 19, 20 años, entonces fue cuando le comenté que, por Semana Santa o Navidad o cuando fuera, debíamos buscar una fecha para que el chico viniera con sus padres y estuviesen 15 días aquí. Joaquín Rifé. Yo le dije a Resach que había montado un partido para ver al niño. Gaspar, Parera, Rifé, Minguella, Resach. Aristocracia del Barcelona para tratar con un chaval que venía de Argentina. Pesos pesados. Y esa relevancia de los padrinos del chaval no pasó desapercibida para los que estaban en el ruedo.
para los entrenadores de la cantera que iban a jugar o a entrenar a Leo durante esas casi 2 semanas cruciales. Rodolfo Borrell. Me acuerdo de que un día en la oficina, no sé quién me dio las fotocopias a doble cara en blanco y negro de unos artículos en un diario argentino que hablaban de Messi, y me comentaron que ese chico iba a venir a probar. Estas fotocopias las he estado buscando y estoy convencido de que están en casa de mis padres. Debería encontrarlas. Lo recuerdo porque era la primera vez que oí la palabra gambeta, la gambeta de Messi, y también enganche, que es muy argentino, esa posición detrás del delantero. Me dijeron que el chaval iba a unirse a mi grupo porque había nacido en 1987. Yo siempre cuento que si entrené a Messi fue porque yo estaba con el infantil A del Barça. Debes haber oído que hay 10.000 primeros entrenadores de Messi, ¿no? Del avión bajó procedente de Buenos Aires en una húmeda Barcelona de final de verano. Un chaval argentino de tan solo 13 años, con una pierna prodigiosa y una maleta, con la ilusión de probarse frente a los rivales y compañeros nuevos, en un club grande, de muy lejos. Quien lo vio por primera vez, tan poquita cosa, pensó que el Barcelona, los que lo recomendaban, el padre, se había metido todos en un lío. Tantas gestiones para esto. ¿Cómo iba a ser buen futbolista aquella cosa tan pequeña? Yo empecé a seguir al Barça en la época de Ronaldo y poco tiempo después salió la posibilidad de venir aquí. En este momento, la verdad es que estaba ilusionado, con muchas ganas de venir, de ver cómo era todo esto porque yo lo veía desde muy lejos. Para cuando llegué, no sabía que sería todo tan difícil como fue. No era Lionel Messi quien iba a pasar una prueba. Por aquel entonces era solamente un niño argentino. A Leo y a Jorge les esperó en el aeropuerto del Prat aquel mediodía de lunes Juan Mateo, que trabajaba en la oficina de Minguela. Los llevó al norte de Barcelona, donde el conocido representante tenía su despacho. En el ascensor, los Messi se cruzaron con Chiqui Begiristain, el futuro director deportivo del Barcelona y cercano a Minguela. Venimos de Argentina, se atrevió a decir alguno. Y Chiqui, tocando el pelo a Leo, le dijo: este debe ser bueno porque es chiquito. Tras conversar con el agente catalán, Jorge y Leo se dirigieron al Hotel Plaza. No fue al Barcelona quien se encargó de los gastos de aquel viaje, no los pagaron nunca. Minguela, que conocía al dueño del hotel situado en la Plaza de España, consiguió que los Messi se quedaran en la habitación 546 con vistas. Desde la ventana se podían divisar los pabellones de la Feria del Barcelona. Al fondo, el Palacio Nacional y las fuentes de Montjuic, que por la noche se iluminaban con colores y música. Más cerca, las torres que flanquean la avenida de la Reina María Cristina, levantadas para la Exposición Universal de 1929, y en primer plano, la fuente de la Plaza de España con su alegoría clásica al país. Los Messi dejaron sus maletas en la habitación. El joven futbolista se encontraba mejor del ajetreado viaje, pero todavía estaba algo pálido. Aún así, Riffe hizo saber a Jorge que le gustaría verlo entrenar esa misma tarde a las 6. Hubo que ir. Rodolfo Borrell iba a ser su primer entrenador en el Fútbol Club Barcelona. Rodo, hoy director de la Academia del Liverpool, tenía entre sus manos en aquella temporada 2000-2001 un infantil, el A, que iba a ser histórico. La famosa generación de 1987 de Cesc Fábregas, Gerard Piqué, Mar Pedraza, Mar Valiente, Víctor Vázquez, Toni Calvo, Cito Riera, Rafael Blázquez. Uno de los mejores conjuntos infantiles que ha tenido el Barcelona, al que se iba a añadir, de momento durante un rato, un chavalillo argentino que venía precedido de cierta fama. Aquella tarde de lunes, los responsables del fútbol base, Quilmes Riffe, Quique Costas, Asensi,
Los entrenadores Rodolfo Borrell, Xavi Lorenz, Albert Benayes se encontraron en los campos número 2 y 3 pegados al mini-estadio, uno de césped sintético y otro de tierra, para seguir el entrenamiento de aquel grupo y, en especial, del chico nuevo. No estaba presente Charlie Resach, pues había viajado a Sydney para ver partidos del competitivo torneo de fútbol olímpico, poblado de jóvenes conocidos: Tamudo, Xavi, Puyol, Zamorano, Suazo, Embomá, Lauren Eto'o. En realidad, aquel asunto del menudo argentino no necesitaba imperiosamente de su presencia. Él era, en especial, responsable de las decisiones del primer equipo, no de la cantera. Que ahí abajo, en la cocina del talento de las inferiores, se ponían todos de acuerdo. Aquel chaval que le recomendó Minguela iba a ser fichado. Si no, pues nada. Charlie había facilitado la prueba. De momento no precisaba hacer mucho más. Messi, de camino a su primer día de entrenamiento, se sentía tranquilo. Estaba allí porque hacía tiempo que quiso aquello y que imaginó aquello. Tenía una semana, como mucho, había que volver a la escuela, para demostrar lo que sabía hacer con el balón. Estaba seguro de que eso iba a salir bien. Imagina no haber visto nunca el Camp Nou o el mini estadio y contemplarlo por primera vez como hizo Leo aquella tarde. Llegando a los campos contiguos, a la miniatura del Camp Nou que llaman el mini estadio, y antes de llegar a los vestuarios, la pulga se detuvo. Le dio vergüenza juntarse con los otros chavales que ya habían empezado a cambiarse. Su timidez, no es tímido, es reservado, se extremó. Empezó a ponerse la ropa deportiva que le habían dado fuera del vestuario, pero acabó dentro, en una esquina donde nadie se le acercó, apartado del resto del grupo. Imagina no haber visto nunca a Lionel Messi, como aquel grupo de jugadores de su misma edad o aquellos entrenadores. «¡Qué pequeño es!», repetían los chavales. Rodo estaba dentro del vestuario. «Siéntese, joven», le espetó a Leo, que no había dicho hola al entrar al vestuario. Por lo menos, el ruido que dejó caer con la cabeza gacha no pareció un hola. Para Cesc, para Piqué, que ya estaban preparados para saltar al césped, el argentino era uno más de los jóvenes que venían de prueba al Barcelona, raramente extranjeros. Llegaban un par de nenes nuevos cada mes. Rodo se acercó al grupo y, sin que Leo le oyera, les dijo: «Tened cuidado con él, es muy pequeño, no vayáis a lesionarlo». Gerard Piqué. En esa primera semana, Leo estaba apartado, muy apartado. Si había un grupito de gente hablando o haciendo bromas, él estaba en el banquillo, al final del todo muy cohibido. Fábregas. Venían tantos nuevos que no le dimos importancia, pero recuerdo perfectamente su primer día. Cayeron miradas burlonas de los jóvenes blaugranas cuando Messi empezó a vendarse los tobillos. Un ayudante de Borrell se preocupó, vio cómo se ponía vendas y preguntó si estaba lesionado. No, es una tradición argentina, para evitar esguinces. Gerard Piqué. Era muy bajito, casi no hablaba y nadie podía imaginar lo que iba a pasar. Medía 1,48 m. Cesc Fábregas. Llevaba un pelo así, larguito. Hablaba un argentino fino, bajito, apenas se lo oía. De hecho, apenas hablaba. Era un fideo. Pensamos, este tío básicamente es un pamplinas. Esa fue la conclusión general. Las bromas se reproducían en aquel grupo de chavales de 12 y 13 años. Es un enano el tío. Leo no decía nada. Messi saltó finalmente al campo y a su lado Piqué, que lo doblaba a la altura. Leo le llegaba a la cintura. Jorge estaba en la grada y oía lo que se decía. Es muy pequeño, es demasiado pequeño. El grupo empezó a calentar, siempre con balón, tocaba dominar el esférico. Leo no dejó caer la pelota.
Un toque, 2, 3, 4, 10, 11. ¿No se le cae?, dijo uno en la grada. 20, 21. Fábregas. Cuando empezó a tocar la pelota vimos que era diferente al resto de los niños que venían a probar. Al poco, Rodolfo Borrell ordenó hacer unos contra uno y tiros a portería, y cuando le tocó a Lío, la lió. Cés Fábregas. A la primera me hace un traje y la clava adentro. Y eso que yo, de pequeño, tenía un don especial en el uno contra uno defensivo. Ahora lo he perdido. Robaba los balones con facilidad. No sé cómo lo hacía. El tío me hizo un traje de la hostia. Vale, primero no te la esperas. Estás un poco más relajado, pero es que me lo hizo otra vez y otra. Messi estaba siendo brillante, en el regate, en la definición, en la continuidad. Los chavales empezaron a entretenerse siguiendo las evoluciones del nuevo, que había ganado el respeto del grupo. A partir de entonces, el que le llamaba enano lo hacía desde la admiración e incluso el cariño, desde el deseo de proteger al más pequeño. Enano no es un insulto, cuando no se lanza como tal, cuando tampoco se recibe como tal. Desde la grada se oía: bueno, esto es un caso serio. A partir de ese día, Leo se acercó al mini estadio y a los campos contiguos en metro desde la Plaza de España, línea verde y 4 paradas hasta Les Corts, los lunes, miércoles y jueves. Era uno más del grupo, que generalmente trabajaba en el campo de tierra. El viernes se hacía algo táctico y participaba un poco menos. El día de partido, sábado, normalmente quedaba libre, también los domingos. Hacía sol de verano todavía en septiembre, menos fiero que en agosto y más abierto al paseo a cualquier hora. Con su padre y algunos de los colaboradores de Jorge o de Minguela, llenaban las horas libres con paseos por el puerto y alguna visita a un museo que no le dejó demasiada huella. El autobús turístico lo llevó a la Sagrada Familia, al puerto, al zoo. Se acercaron a sillas, pasaron mañanas en la playa de Gabá. Cuando se cansaban, paraban a comer una pizza o una hamburguesa o un poco de pasta. Incluso una visita iniciática al Camp Nou. El primer sábado de su estancia vieron jugar al Barcelona, que se enfrentaba al Racing de Santander. Marcó Patrick Kluivert un par de tantos, Marc Overmars el otro. Los de Laurent, Serra Ferrer, un entrenador que, como el equipo no enamoraba, vencieron 3-1. Leo se tomó una foto en la grada. El estadio era enorme, a la afición se lo escuchaba poco. Quisieron ir al Barcelona-Milan del 26 de septiembre, liguilla de la Champions. No pudieron conseguir entradas. Ganaron los italianos 2-1. El resto del tiempo, Leo nunca estaba lejos de un balón. Daba toques con la cabeza en la habitación del hotel, se lo llevaba a la terraza para regatear rivales imaginarios, para mantenerlo en el aire, para acompañarlo. La tele rellenó otros huecos. No decía mucho Lionel, no tímido, sino introvertido, cariñoso con los que se le acercaban, monosílabo con sus compañeros en esos primeros días. Fueron del campo. Se dejaba llevar siempre en su sitio, un paso detrás de todos, matando las horas mientras esperaba el regreso de Charlie Resach de Sydney, porque nadie quería aprobar su fichaje sin su aquiescencia. Cuando se quedaba solo en la otra habitación, o justo antes de dormir, con la única luz de la lámpara de la mesita de noche, sacaba una especie de lápiz grueso y se pinchaba la pierna que tocaba. La misma rutina al día siguiente: toques con el balón, visita a la ciudad, pizza, entreno por la tarde y pinchazo. Leo, haz lo que sabes. Coges el balón, no pases a nadie y hasta la portería. El consejo de Jorge Messi tenía que ver con la explotación de sus características.
esas que le habían llegado a Barcelona, pero también con la reacción a la exigencia de Borrell, quien, como entrenador del Barcelona que era, le pedía que jugara a un toque o a dos. Tenemos que venir con nuestro juego, muéstrate como sos. Si algo sabía hacer, era regatear, mientras el resto del grupo pasaba el balón y se mantenía obediente en su espacio. Messi ofrecía otra cosa. Así lo fue haciendo un día y otro y otro. Se preparaba con el grupo de la infantil A y al final de los entrenamientos solía jugarse un encuentro con el infantil B. Su padre lo observaba desde la grada o apoyado en la valla que separaba los dos campos. Un día marcó 5 tantos y mandó 2 tiros al palo. Era diferente. Le costaba entender el juego, pero definía con tanto talento, tanta insistencia que no merecía la pena corregirlo. A un toque, Leo, gritaba Rodo, pero por gritar, casi más para que al resto del grupo no lo olvidara. A 1 o 2 toques como máximo. Tanto daba lo que se le dijera. Leo jugaba como lo había hecho siempre allá en Rosario, con pequeños toques, con velocidad, con desborde, con gambetas. Un jugador más de pelota que de fútbol. Otro día marcó 6 tantos. Jorge no tenía muy claro si la presión le iba bien o mal a su hijo. En algún momento, un amigo de Minguela le propuso a Leo premiar sus goles con regalos y su padre prefirió no intervenir. Si había una mochila o unas botas de fútbol que le gustaban, se las regalaría a cambio de un número determinado de goles. El desafío le motivó. Cada entrenamiento se convirtió en un espectáculo. En una ocasión se le había prometido otro regalo si marcaba 5 tantos. Hizo 4, pero un balón golpeó la madera y pareció entrar. No, no había entrado, se le dijo. Leo se enojó, hubo discusión y se le acabó comprando el regalo. Pasada la primera semana se acercó Migueli, exfutbolista que por aquel entonces trabajaba en las categorías infantiles del club, y preguntó: ¿cuál es el chico ese que ha venido a probar desde Argentina? Se le señaló a Leo, que estaba entrenando. ¿Ese pequeñito de allá, el que está en medio del campo? Lo miró con atención. Tenía un balón sobre su pie izquierdo. Estaba esperando instrucciones. No hace falta verlo jugar al fútbol. Por la forma en que está ahí parado, ya se ve que es un buen jugador. Así, sin más. La clavó. Estaba en el campo 2, el de tierra, frente al mini. Era ya tarde, sobre las 8. Migueli siguió toda la sesión. ¿Qué está haciendo esta gente aquí que no lo fichan ya? Este chaval es el más parecido que he visto a Maradona. Y lo decía con conocimiento de causa. El ex central del Barcelona jugó con Diego. Pero pasaban los días y nadie le decía nada a Jorge, y menos a Leo. Esperaban la decisión del director del fútbol base, Rifé, y al regreso de Resach, que seguía afuera. Pero había que volver a casa. Se estaba perdiendo ya demasiados días de escuela. Jorge insistió en que no podían quedarse más de una semana. Llevaban 8 días. Algo no iba bien. Hay un evento o momento de la mitología de Messi que se ha malinterpretado. Se dice que algunos entrenadores del Barcelona no tenían claro fichar a Leo, que no supieron ver su talento, que decían cosas por delante y otras, contrarias a Messi, por detrás. Sus nombres se mencionaban en voz baja porque algunos estaban todavía en el club y otros tienen carreras prestigiosas fuera del Camp Nou. Se dice, podrían verse dañadas si se supiera todo ello. La interpretación de Resach confunde todavía más el asunto. Estaba el típico tío que decía: pues es demasiado pequeño ese chaval para jugar al fútbol sala. Quizás este es un jugador de futbolín, lo típico. En realidad, la prueba estaba siendo buena, más que eso, determinante. No cabían muchas elucubraciones. Los técnicos avalaban sus características. 5 minutos siguiendo cualquier entreno acreditaban su talento.
No debería haber hecho falta que Resacha apareciera por el campo 2 o 3 para ver a Messi y, como lo define el propio Charlie, desempatar. No debería haber sido necesario ese último juicio. Pero al final se tuvo que convocar al directivo del primer equipo y retrasar el regreso de los Messi a Argentina porque parecía que nadie quería hacerse responsable no tanto del posible fracaso o incluso éxito en el mejor de los casos de su adquisición, sino del riesgo de fichar a un chaval argentino de 13 años. El caso Messi se convirtió en la comidilla de aquellas semanas y se crearon grandes expectativas. Los colegas de Rodolfo Borrell se pasaban a ver sus entrenamientos siempre que podían. Se debatía no tanto acerca del talento del chico, sino de cómo encajar su impulso individualista en un club con una idea de juego tan implantada y colectiva. Pero la presencia de pesos pesados del club en el posible traspaso de un infantil, Resach en espíritu, Minguela, Anton Parera Rifé, hacia aquella prueba algo especial, poco habitual. Leo llegaba apadrinado. Algo se cosía cuando había tanto nombre conocido metido en el asunto, o así se veía desde los banquillos de los equipos inferiores. Pero ese respaldo directivo no era lo más extraño de todo. En 2000, traer un jugador de la categoría infantil desde Argentina era una barbaridad. No se hacía. Era evidente que Leo era la hostia en patinete, porque hacía lo mismo que hace ahora pero en pequeño, lo mismo, como precisa desde el anonimato uno de los que lo vio aquellos días. Supone una injusticia histórica creer que no se lo quería por ser pequeño. Se trataba de otra cosa. Ahora se considera una situación corriente traer de cualquier parte del mundo a un chico de cualquier edad. Son conocidas las peleas por fichar a chavales incluso de 8 años, pero en el año 2000 estaba recorriendo camino nuevo. 5 años antes, fichar a un jugador infantil 12 o 13 años de Mataró, Granollers, Sant Pedor, ciudades a menos de una hora de Barcelona, era sinónimo de traerlo desde muy lejos. Los cadetes, 14 o 15, y procedían de toda España. Se considera que, por muy bueno que fuera un jugador de esa edad, nadie podía garantizar que llegara al primer equipo, o incluso que acabara siendo futbolista profesional. Así que sacarlo de la estructura familiar, del contexto de su país, de sus amigos, de todo eso, en una situación que no garantizaba nada, era un riesgo enorme. Claro, después ha sido el mejor jugador del mundo y esa es otra historia muy bonita, pero así habla otro testigo de aquel peculiar aterrizaje. No eran los entrenadores del fútbol base los que iban a decidir su futuro, pero se hablaba de ese peligro entre ellos, del mismo modo que el club había sido reticente a fichar a jugadores de una zona geográfica española lejana. Lo lógico, se decía, era que Leo recibiera el mismo trato. Oriol Tort, uno de los principales cazatalentos históricos, ideólogos y responsables de la cantera de Barcelona, siempre insistió en que era preferible que a la Masía se llegara desde fuera de Cataluña con 15 o 16 años. Así estaban las cosas en el año 2000. Para muestra, un botón. Andrés Iniesta, de Alevín, 12 años, nacido en 1996, partió en el equipo Torneo Nacional de Brunet con equipos que conformaban la primera división. Como ocurría en cualquier torneo de importancia, el club se desplazó a varios ojeadores. El mejor jugador de esa edición fue el propio Iniesta, entonces en el Albacete, y el segundo, Jorge Troteiro, del Mérida. No había premio para el segundo, pero el debate giraba en torno a quién de los dos era mejor. El Barcelona tomó nota, habló con la familia de Iniesta, se aseguró el control del futbolista, pero se decidió que se quedara en casa. Iban a valorar desde la distancia su evolución. La idea era llevarlo a la Masía cuando se acercara la edad de cadete, 2 o 3 años después.
El padre de Troiteiro no se quiso dar por derrotado y se plantó en Conche desde Mérida en las oficinas del Barça. Cruzó la península. Vaya, su hijo iba a ser futbolista sí o sí. Sabía que el club tenía un informe positivo del chico, que la familia le apetecía el Barcelona. Y o le fichaban ya o se iba a Madrid, o a Valencia o a donde fuera, porque el chaval iba a ser jugador. El Barcelona le había explicado a la familia que debían tener en cuenta los estudios, que el desarraigo era peligroso, pero eso al padre le daba igual. Era su hijo y lo iba a meter en un grande. El Barcelona, pese a las objeciones iniciales, cedió ante la presión porque era un hábil extremo con un gran potencial y pronto lo iba a demostrar en las categorías inferiores. Pero no había ni un niño de 12 años en la Masía. De hecho, no había uno solo menor de 16. ¿Qué hizo el Barça? Llamar a Iniesta, también Machengo como su compañero, y traérselo a Barcelona para que Troiteiro no estuviera solo. Jorge Troiteiro acabó expulsado de la Masía por indisciplina. Iniesta, que lloró mucho en su habitación de la casa rural donde vivían los jugadores que eran de fuera de Barcelona, marcó, años después, el gol que dio el primer título mundial a España. Existen miedos, dudas, promesas. Hoy, hasta una metodología de trabajo en la famosa cantera del Barcelona, pero ni una sola garantía de éxito. ¿Qué pensaba Leo después de 8 días de entrenamiento? ¿Le seguía pareciendo buena idea lo de fichar por el Barcelona? ¿Se lo preguntó a alguien? Lo hizo Rodo Borrell. Leo le dijo que sí, que le gustaba la forma de entrenar, que en su Rosario era todo más físico, que acá los trabajos eran con balón, que eso le complacía, que veía la enormidad del club y del reto, que quería quedarse. A sus 13 años lo tenía clarísimo. Pero pasaban los días sin respuesta del club. 10 días después de su llegada al aeropuerto del Prat, poco quedaba por ver de la ciudad, nada que descubrir del futbolista. Estaba todo hecho. Estaba claro que cualquier equipo hubiera querido a Leo, pero aquella era una experiencia única para el Barcelona y nadie quería arriesgar. Había que esperar a Charlie. Jorge estaba listo para volverse. Quédense un día más. El lunes tenemos a Charlie aquí, le pidieron desde el club. El asesor del presidente regresó finalmente de Australia y se reunió con Rifé. Había varios asuntos sobre la mesa, entre ellos el del chico argentino. Que juegue con un equipo superior, el juvenil, 2 años mayores que él. Quiero ver cómo se desenvuelve con chicos más grandes, solicitó Resach. Charlie Resach. Entré en este asunto para desempatar, porque si los de abajo hubieran dicho directamente lo fichamos, no hubiera hecho falta que me implicara yo. La prueba final iba a tener lugar el día 2 de octubre, 6 de la tarde. En lugar del campo de tierra donde había jugado la mayor parte del tiempo, el escenario era el campo 3, el de césped artificial detrás de la bolera frente al mini estadio. Era el momento, no había marcha atrás. Al día siguiente Jorge y Leo se volvían a Argentina. Leo, con su 1,40 y poco, iba a enfrentarse a chavales 2 años mayores que él. Se acercó Miguel a verlo, y Rifé, claro, y Quique Costas, Xavi Llorens, Albert Benayes, incluso Rodolfo Borrell, que lo había tenido durante 2 semanas en su equipo. Se sentaron en el banco de los suplentes. Empezó el partido y Charles Resach no había llegado todavía. Llegaba tarde de una comida. Recién llegado de Australia, tenía los horarios desencajados. 2 minutos después, Charlie subía por las escaleras de acceso al campo. Charlie Resach. Hice lo típico. Andás un poquito, te paras cuando ves que él coge el balón. Resach ingresó por la puerta. Pasó delante del banderín de córner, cruzó por detrás de la portería. Charlie Resach. Era difícil de localizar porque era pequeñito, el impacto visual, ¿no?
Messi cogió balón en el centro del campo y se puso a driblar a todo lo que le salía por delante. Jorge Messi. Viene entrando Carlos y Leo hace una jugada. Charlie Resach. Lo que te digo. Di la vuelta por detrás de la portería, llegué al otro córner. Leo dribló a dos, luego al portero, definió. Jorge Messi. Una jugada, gol. Fue el único tanto de los suyos que acabarían perdiendo 2-1. Resach llegó hasta el banco de los suplentes donde estaban los entrenadores. Charlie Resach. Tardé 7 u 8 minutos en completar el recorrido. Fui a sentarme allí en aquel banquillo y 10 minutos después de llegar, Charlie Resach abandonó el campo 3. Se había sentado un par de minutos en el banquillo de los preparadores del fútbol base, dio la vuelta y se fue por donde había venido. Tanto esperarle y no vio nada. Jorge Messi pensó que Resach no le había dado importancia al asunto, al fichaje, a su viaje, a los días de espera. Pero, en ese rato que Charles estuvo presenciando el encuentro, Leo había hecho un par de cosas, lo que se esperaba de él. Suficiente, seguramente suficiente. Ojalá. Al acabar el partido, Leo no dijo nada, siempre calladito. Él escuchaba.